Muchas gracias. En nombre de la Universidad Austral de Chile y en especial del equipo de Alta Watch, damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del Seminario de Enriquecimiento Educativo. Y para dar comienzo a esta segunda jornada vamos a dejar con unas palabras de bienvenida de parte de la Universidad Austral de Chile y del equipo de Alta Watch a don Marcos Urra Salazar, director del programa Alta Watch. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada acerca del modelo de enriquecimiento académico. Yo no sé si todas las personas que están aquí vinieron ayer. ¿Sí? ¿Alguien no vino ayer? Perfecto. O sea, no está perfecto, pero lo entiendo. Para resumir en dos frases, este es un seminario que hemos organizado para dar inicio a un proyecto piloto del Ministerio de Educación que se llama Talento en tu Escuela. Y el objetivo de este proyecto es que el modelo de las escuelas de talento de Chile, que son 7, pueda ser llevado a las aulas de las escuelas básicas para trabajar específicamente en tercero y cuarto básico. Un modelo de enriquecimiento académico es precisamente incrementar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, respetando el currículum normal, pero aprovechando los espacios de libertad que tienen las escuelas y los profesores para innovar. Este es un proyecto de innovación. Y como punto de partida hemos invitado al doctor Joseph Renzulli, que en el ámbito de la formación, la identificación y la formación de talentos es una verdadera autoridad. Su modelo es el modelo SEM, por su sigla en inglés, Schoolwide Enrichment Model, que es un modelo que se aplica en más de 3.000 escuelas en Estados Unidos y ahora en China, también se está en Japón implementando, y es un modelo que fundamentalmente significa una mirada en reversa de lo que hacemos en educación. Es una metodología inductiva que parte de la realidad de los estudiantes, parte de la realidad de las escuelas, porque ustedes saben que cada escuela es una institución individual, autónoma y marcada por las características de su entorno. Por lo tanto, la eficacia de este modelo radica precisamente en que, partiendo de su realidad, da los espacios para que los estudiantes desarrollen su creatividad. La tesis que está detrás del modelo es que crecientemente la educación se ha transformado en una carrera por resultado, por lo que se llama una teoría efectista, donde importan los resultados más que los procesos. Y como el camino al éxito, entre comillas, es obtener buenos puntajes, tanto de los alumnos como de los profesores y de la escuela, estos puntajes son tan fuertes en cuanto a la medición de la calidad que lo único que se hace es responder a pruebas estandarizadas. Y eso no solo pasa en Chile, pasa en todo el mundo. Entonces, la tesis del doctor Renzulli es que eso aplasta el desarrollo de la creatividad en los niños y produce un verdadero retroceso en el potencial que estos tienen, sobre todo en las primeras etapas de su vida. Por eso hemos creído necesario empezar con el autor del modelo. Y la verdad es que es un honor, es un lujo para nosotros tener al autor de este modelo en Valdivia. Ustedes saben que todo aquí en Chile pasa en Santiago. En este caso no, está pasando en Valdivia. Por lo tanto, eso nos alegra enormemente. Y esta jornada de la tarde, de las 2 tardes de ayer y hoy, están destinados fundamentalmente a los profesores y directores de las escuelas. Hay 10 escuelas seleccionadas por el Ministerio de Educación a través de la Secreduc, en la comuna de Los Lagos, 6, y en Payaco, 4. Y este es un modelo que tiene 18 meses de duración, por lo tanto es todo un desafío demostrar que verdaderamente se puede. Y ese se puede depende de la
flexibilidad que tengan las escuelas, los colegios y los profesores para repensar sus prácticas educativas, para repensar su experiencia en el aula y sobre todo para reencantar la imaginación y el potencial infinito que tienen nuestros niños y niñas. De tal modo que yo les invito a aprovechar. El doctor Renzulli va a hacer una presentación muy práctica en torno al cómo se hace. Ayer explicó en qué consiste el modelo. Hoy día va a dar muchos ejemplos prácticos de cómo se hace. Y luego del break, del café, tendremos la posibilidad de preguntar. Por favor, a los profesores que van a estar inmersos en esta experiencia, yo les pido que pregunten todo, porque aquí hay una gran cantidad de dudas, sobre todo de parte de las personas que recién se acercan a esta modalidad. No tengan ningún ambaje en preguntar, por favor. Aquí no hay preguntas inadecuadas, y ni mucho menos van a haber respuestas del mismo nivel. Así es que muy bienvenido, les agradezco su presencia y le dejo con el doctor Renzulli. Entonces agradecemos las palabras de don Marcos Urra, director de la Escuela de Talentos de la Universidad Austral de Chile, Alta UACH, y dejaremos al orador principal de esta actividad, de esta jornada, el doctor Joseph Renzulli, director, profesor de Psicología de Educación de la Universidad de Connecticut, director del National Research Center of the Gifted and Talented y, por supuesto, orador principal de esta jornada. Con ustedes el doctor Joseph Renzulli. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. As I said yesterday, Como dije ayer, it is a great pleasure es for un me gran to honor y un be placer estar in this aquí, beautiful place, en este lugar and, tan lindo. I have enjoyed working He with, disfrutado muchísimo el Dr. trabajo Urra con and el the doctor other members Urra of the y los miembros de su equipo. and, this afternoon I will Y esta try to cover tarde quiero something tratar de that is cubrir a very practical part of our una parte model. muy práctica de nuestro One modelo. of the things that I suggest Y una de is las the cosas que beginning point sugiero es for que sea el teachers. punto de We'll be going partida para los over these profesores. Vamos small a enrichment clusters repasar los and, clústeres de there is a book enriquecimiento o written on grupos it. de I've written a book enriquecimiento. on He everything. escrito libros sobre todo y hay libros sobre este We're tema. looking for ways that Lo we que might estamos get this buscando book son translated maneras de into ver Spanish. cómo podemos Very traducir este practical, libro al very español. much a how-to Es muy práctico, es un libro de and cómo how to hacer develop y enrichment cómo clusters, which I desarrollar will los be clústeres describing. de But before we enriquecimiento, do que es that, lo I que want to estaré try something a describiendo little hoy. bit different this Antes de morning. hacer eso, quisiera Someone probar algo here distinto, recently asked me a porque alguien question, recientemente and me this was hizo the una question. pregunta. What is the most important thing ¿Qué es lo to más teach your importante students que hay about que creative enseñarle a los thinking? estudiantes sobre el What pensamiento is the most creativo? important thing ¿Y that qué es lo you más as a importante teacher que can ustedes do como to promote profesores pueden hacer creativity para in your promover la classroom? creatividad dentro del And, aula? I can give you a very short answer. Yo les podría dar una respuesta It's corta. all about Y todo tiene asking que ver con questions, the kinds preguntar, of questions hacer that you preguntas. El ask tipo de preguntas are que uno going to hace son las determine, preguntas que the determinarán ways that students, las formas en que los skills estudiantes develop, especially desarrollarán their sus habilidades, cognitive skills, específicamente las creativity, habilidades de creatividad cognitivas analysis o skills, capacidades and things. analíticas. Now, a number of years ago, Varios años atrás I developed desarrollé a model un for, modelo two kinds of questions, para and I dos tipos de represent the model, preguntas y with this representé el little modelo diagram, con and este I'll diagrama explain y this se los voy a diagram explicar. as we go along. But, the first activity is Pero la I'm primera gonna ask actividad you es three que yo les voy a questions, preguntar tres and, preguntas see if you can answer them, y quiero ver and, si las if pueden Bettina can contestar. translate, just shout out your answers if Bettina Y can, yo voy a translate the traducir las question. respuestas y él Now, the dice que por first favor one solo is digan very sus difficult. respuestas. La primera es bien How difícil. much is 6 times 4? ¿Cuánto es 6 por Nice and 4? loud. Todos contesten fuerte. 6 por 4. Oh, 24. very smart. We have a very Muy smart group inteligente. Tenemos here un grupo today. muy Very inteligente good. aquí hoy. Okay. Second question. Segunda pregunta. Second question. Segunda pregunta. Where is my prop? Did you see what happened to my can? You gave it to me? Oh, here it is. Okay. How many uses ¿Cuántos can you usos make pueden darle of this a una tin lata can vacía? besides being a Además de container? ser un envase. I can come up with 1,000 Yo puedo uses of pensar it en 1000 by putting usos different things in it. para poner But cosas now, what dentro. other uses Pero ¿qué can otros you usos make podría of tener this tin can
without being a sin que container. sea necesariamente un envase. You could shout out your answers. También pueden gritar sus respuestas. Between- Musical instrument, a grater, a drum. I didn't hear what you said. I think she said a drum, a grater, I'm sorry, it's on now. a drum, a grater, and a musical instrument. Or something. As a musical instrument. Un instrumento musical. Very good. Okay. Muy bien. Others. ¿Qué otras? A communication device. Yes, I could use it to make an echo. Puedo usarlo para hacer eco. Okay, very good. Others. Otros. Something to step on. Yes, I could use it for something to step up, to get up higher, to reach a top Puedo shelf. usarlo para como un banquito para subirme a un mueble que está muy alto. A flashlight. As a flashlight, okay, I could shine a light on it. Maybe it Puedo would reflect the hacer que light. refleje la luz desde una linterna. Okay, others. Otras. To a watering can. I could use it. Is that a container? Es un Doesn't envase. matter. No importa. I could water my flowers. Puede servir para regar las plantas. Okay. Okay. Let's go up one little step higher. Subamos Okay. esto un poco más de nivel. Suppose I could change the size Imaginen que puedo or the cambiar el shape tamaño of the o la can. forma de la lata. What other things could I make ¿Qué out otras of it? cosas So, podría if you hacer con mentioned the ella? watering can, Ya I could mencionaron punch la little regadera, holes in the puedo hacerle bottom, hoyitos and then I could use it as y a después lo sprinkler puedo or a usar como salt una shaker, regadera okay? o para Other uses, if I salero. could change the size and shape. Pero si pudiera cambiar el tamaño. O baking pan. I could use it as a baking pan. Other uses that you can think of. Otros usos que puedan imaginar. You have to repeat. Un dedal. Like a thimble. Like a thimble, okay, for a giant. A thimble for a Yeah, giant. sería un- We're using our imagination, huh? Esto sería para un gigante, pero bueno, está bien. I could use Un it dedal. as a muzzle for my dog. Lo puedo usar como un bozal para un perro. Okay. You have to translate for me. O like a shower head. Like a shower head. Okay. When I was a child, we were very poor. Cuando We yo era didn't have- niño éramos muy pobres. We didn't have any balls to No play with, so we teníamos had a game pelotas para called jugar, kick the entonces, can. We would kick the jugábamos can a down the patear la street, lata. Okay, so now you did very good on that Lo hicieron question. muy bien con esa Now, pregunta. let's come back. Ahora here. volvamos a mi diagrama. What is the difference ¿Cuál es la between diferencia these two questions? entre estas dos preguntas? 6 times 4. 6 por 4. You all got that right. ¿Todo There's eso a la single tuvieron correcta? Hay una predetermined correct respuesta answer. predeterminada que No está problem. correcta. No hay problema ahí. What is the difference ¿Cuál es la between diferencia that first question entre esa primera and pregunta the second y la question? segunda pregunta? There are Yes. too many answers. Yes. So what we have is Lo the que tenemos difference entonces between es una diferencia what I call entre lo que yo the llamo, spotlight mind. A spotlight circles out a perfect la round circle on the mente, stage. digamos, como la You can luz be in it, que va you can directo be a la, out of it. a la escena, ¿no? However, a floodlight, we don't know Pero where una it luz is. It que goes es off in many, amplia, many que alumbra different muchos directions. lugares en distintas And so, direcciones. Behind. Okay, so we have the the Tenemos spotlight el mind, foco, which is what most of schools, que es lo que as hacen la Marcos mayoría de los already colegios, tal mentioned, is como all Marcos about explicó. finding the right answer. We have the Esperan la floodlight respuesta mind, correcta. where we Tenemos el can sistema de develop foco, another part of our brain donde that podemos relates to desarrollar otra creativity. parte de nuestro cerebro que está relacionada a la creatividad. But let's go back for a minute Pero volvamos un minuto to talk about 6 times 4. a hablar del 6 por 4. Okay? Can we talk about that for a minute? Hablemos de eso un minuto. Here's the question for you. Aquí and está la talk it pregunta. over among yourselves. Y discútanla entre ustedes. We can make math much more enjoyable Podemos and hacer las engaging. matemáticas mucho más entretenidas. How many different ways can you ¿Cuántas make the maneras number pueden 24? hacer el número 24? Hint. Tienen que darle ideas de cuántas maneras se puede llegar al número 24. How many ways can I make the number 24? Adding. Adding.
23 plus 1 como equals 23 más 24. 1 igual 24. 22 plus 22 más 2 equals también es 24. 24. How about if I use ¿Qué tal si multiplication? yo uso las multiplicaciones? 6 times 4, 8 times 6 3, por 2 4, times 3 por 12. 4, 2 How por about if I 12. use addition ¿Qué tal and si uso la subtraction? adición y la subtracción? 20 plus 5 minus 20 1. más 5 menos 1. 30 minus 10 plus 30 menos 4. 10 más How about 4. if I have a math ¿Qué tal genius in si my tengo un class genio de las who knows matemáticas all en mi about clase y things sabe like square todo root and lo que multiplication sobre las and all multiplicaciones those y las kinds of raíces things? cuadradas? Then out of that one question, Entonces, I can desde esa make many, pregunta many puedo different sacar questions muchas that cause preguntas children to think que hacen que los differently. niños That's just piensen one de forma simple little distinta. activity, Esa es una and actividad we use simple this y because la this usamos kind of activity porque is este a tipo de actividad es demonstration una just to show that demostración in solo any para subject demostrar que area, cualquier you área can ask many- uno puede you can preguntar ask many open-ended, muchas floodlight kinds preguntas of questions. abiertas. Now, I think we did this yesterday. Creo que hicimos este I told the ejercicio people ayer, le dije a la yesterday, gente ayer I'm a baker. de un What are the panadero, raw cuáles son los materials for ingredientes baking que se bread? necesitan And para hacer everybody pan. Y comes todo up el with the right mundo answer, dice sugar, siempre la respuesta correcta, flour, que es water, and agua, yeast. sal, harina y I'm levadura. sorry, salt, flour, water, and yeast. What are the main raw materials ¿Cuáles son of los learning? materiales para aprender? There are ¿Cuáles two serían kinds los of raw ingredientes? Hay materials dos tipos in de learning. ingredientes para el The aprendizaje. first is knowledge, El primero es and the conocimiento second is doing things. y el segundo es hacer. So, there's my baking. Ahí here. está mi I foto even have a de yo haciendo certificate for pancito. baking Incluso school. tengo un certificado de la okay. Escuela de Panaderos. That's the only certificate I have El on my único wall in my certificado office. que tengo en mi Just, oficina. I have a completed artisan baking school at the King Tengo Arthur un Baking certificado de la Escuela de Panaderos. Company. Yeah. Now, you will remember yesterday we Si se talked acuerdan de about ayer, hablamos de three los different kinds of distintos knowledge. niveles de Received conocimiento. knowledge, that's the El 6 conocimiento times que 4, se the recibe, el content 6 por of the 4, regular que es curriculum. típico We del talked currículum about regular. analyzed knowledge, Hablamos critical de thinking, creative thinking. el And we pensamiento also crítico talked o about analítico applying y these también to different hablamos de areas. aplicar estos a distintas Now, áreas. Theory into practice. La teoría y la The práctica. best way that you La can mejor develop the manera en que kinds of pueden skills desarrollar for el tipo de floodlight habilidades thinking para is by the kinds la luz of questions amplia you es para ask, las the preguntas que verbs ustedes that you pregunten, use. los verbos que se So, for usan. example, Entonces, por ejemplo, for spotlight thinking, right answer para thinking, el tipo we de ask preguntas children tipo to foco, les preguntamos a los define, niños que state, definan o que describe, describan, identify, identifiquen, label, list, match, etiqueten, outline, and it goes on, memorize, subrayen, memoricen, point out, recall, select, que seleccionen, label. que nos indiquen. Many words Muchas that are palabras very typical que son muy of the ways típicas in which we del- examine del típico momento de cómo achievement in examinamos the content los based logros en el currículum And by de the way, I believe contenidos. that curriculum Y de is hecho yo very, creo very que ese important. currículum es muy importante. However, let's go Pero, over to the middle. pero volvamos These al are medio words that we use y veamos estas for palabras que children usamos to para los niños analyze que necesitan knowledge. para analizar el conocimiento, Explain, explicarlo, interpret, interpretarlo, demonstrate, demostrar, conclude, conclusiones, contrast, categorize, contrastar, design, categorizar, diseñar, speculate, especular, interpret. interpretar. And, by the way, you will get copies of Y de all hecho of ustedes these van a tener PowerPoints, so copias you de will todas have estas these. presentaciones, Maybe así someone que can las translate tendrán, some of them into seguramente Spanish. algunas van a Now, poder ser traducidas al the third español. area, let's go back for a minute. The third area La tercera here, área aquí applied knowledge se for aplica creative al conocimiento productivity. aplicado para la productividad. We see words like Vemos palabras set como goals, plan a project, estipular metas, write, planear proyectos, a musical escritura, score, a story, a composición poem, musical, investigate, poemas, investigación, interview, entrevistas, design, diseño, formulate, construct, formular, construir, gather data, juntar organize. información, All words organizar, that are much todas more palabras que son mucho action-oriented. más orientadas a la And so, acción. if I come back in another life Entonces, as a si yo professor, vuelvo en otra vida como I'm gonna teach a profesor, class. voy a enseñar un The name of curso that class y el is nombre just de gonna esa be clase va a verbs. ser verbos, Just verbs. solamente I believe verbos. that when we use Creo the que right cuando usamos verbs, los verbos we can then correctos, get children, instead of podemos entonces spotlight hacer thinking, que we can los get 'em niños, en vez de into pensar con floodlight thinking. sistemas focos, los podemos hacer que piensen de forma amplia. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Common sense, isn't it? Es sentido común.
Now, let's get into the topic for Ahora today, entremos al tema de hoy, enrichment clusters. And I'm actually going los to clústeres de begin this enriquecimiento. De by hecho, voy a taking you empezar para on a short llevarlos visit en una to pequeña an visita enrichment cluster. a One un of the clúster first de clusters I ever enriquecimiento, uno de los started, primeros and actually clústeres que became organicé the y basis que se for convirtió my en la base research de mi to show that investigación other teachers para could do mostrar this. que otros profesores también Now, podían hacer because esto. this is in English, Porque esto está en I'm going inglés, to explain a les voy little a bit explicar de about the antemano de qué situation. se trata. A speaker came to talk to a Vino un large tallerista group of una vez a children. hablar a un grupo grande de In niños. fact, I would say De there hecho, may yo have been, diría que probablemente habían as many as 100 children más de in the 100 niños in the en el audience. público. And what she talked about Y ella was what was habló happening sobre lo que to estaba a group, sucediendo a flock of a ducks un who grupo de lived patos in a que pond vivían en in una the laguna city. en la They ciudad. were being fed La food gente that les was daba not de good for comer them by alimentos que eran people muy who would malos come and para feed ellos. bread to the ducks, Les daban and they pan. also were getting trapped in Y también fishing se lines estaban that got quedando wrapped around atrapados their en wrists, and líneas some para of them pescar, en died. redes para It was pescar, not a very y good se estaban situation muriendo. for the Era una environment. situación muy mala para el Now, medio after you do a ambiente. type 1, Después que you hagan una ask the students, experimentación tipo 1 were you con los interested in estudiantes, this? Is there anything about it that you ¿hay are algo sobre esto interested que les in? interese? Would you like to do some ¿Les gustaría follow-up? hacer un So as a seguimiento al result of respecto? Como speaking to resultado 100 children, de hablar con about 100 12 niños, children said, alrededor de "We 12 wanna niños do dijeron, something nosotros about that." queremos That's hacer that algo al third respecto. circle, Este es el applied tercer knowledge. círculo, We're que es gonna el go out, we're conocimiento gonna make aplicado. Vamos something a ir, happen. Very vamos a hacer important. algo What real, we call a type 3, lo que as llamamos I el tipo described 3, yesterday. como lo expliqué So what they ayer. did was, Lo que they hicieron started a fue campaign que empezaron una to campaña get the public para to hacer que la feed more gente healthy les food alimentara for alimentos the ducks. sanos a los They patitos. studied how many Estudiaron ducks cuántos this patos lake is habían, about, cuántos maybe cabían en el lago. the size of this building. Quizás How el many lago era del ducks tamaño that de este lake could edificio. reasonably ¿Cuántos support patos because of podían the razonablemente nutrients in caber the ahí water. según So los they had to get nutrientes del water agua? Por lo samples, tanto, they tuvieron had que to look sacar at them muestras under del a agua, microscope to tuvieron que find mirarlas out bajo el how much of microscopio whatever duck y ver ate was in the cuánto water. de lo que comían And los then they patos could se encontraba en el agua. determine how many Y así ducks pudieron the determinar lakes cuántos could patos support. podían They en started realidad a public vivir bien awareness dentro del lago. campaign. Partieron They con una visited campaña city de officials, they visited conciencia, environmental hablaron con los agencies, líderes de la and, ciudad, con las autoridades, they- con algunos some de of them los were more interested in expertos en el doing medio things like ambiente. artwork, so they developed Había algunos que t-shirts, también querían, they estaban made, interesados en la parte artística, por lo que pins, mandaron a hacer poleras, and hicieron they, chapitas, what do you call it? Bake them in an oven. What's the word I'm looking for? moldes, Yeah, bacon. they designed signs Diseñaron that could be put up around the señalética lake que pudieran so that poner people cerca would del not lago para feed que la the gente wrong no food les to the diera ducks. pan y otros They alimentos a los developed a patos. brochure También that hicieron had unos many dípticos, articles in the newspaper. pusieron artículos They en los gave many diarios, speeches to different dieron groups charlas a around the distintos city grupos to en la help ciudad keep them from doing para evitar feeding the wrong food to que ducks. siguieran So, I alimentando know mal this is a in los English, patos. but I want you Yo to sé get que a esto está en sense of inglés, what pero it's quiero all que about. tengan We started with un 100 poco children, el sentido 12 de lo of que them significó decided, hablarles a we 100 call that niños y an 12 enrichment se cluster, interesaron. a Y eso group of fue children lo que that nosotros share a llamamos un common clúster interest, de that wanna enriquecimiento, un grupo make de niños que something happen. Very tienen el mismo important. interés y que logran hacer un cambio a raíz de eso. I've been having a little He trouble estado with teniendo un playing the poquito de videos. problemas para poner estos videos. Enough in the fall of 1993. Jackie Hall, a park ranger, visited our school for a learning lunch. Stop at that point. Jackie Hall, Jackie a park Hall ranger, visited our era school una for a guardaparques learning que hizo una lunch. visita That's the a la type one. escuela. Primero uno. Esto es el tipo 1. Ella dio una charla. As part of its Scales and Tails program, we were introduced to a duck with a deformed beak. The abnormality was caused by the birds mistaking fishing line for bread. We learned that they will try to eat anything that looks like bread, even styrofoam. With curiosity and concern aroused, the Mighty Duck Savers were born, a group of 13 sixth grade students whose main goal was to educate fellow students and the public on dangers of feeding bread to the ducks.
The perfect vehicle for us to advance our project was our school's Renzulli enrichment program, which we call Quest. Along with our 3 Quest teachers, we began to formulate a plan for what Renzulli called a Type 3 investigation. Our efforts were concentrated on an existing situation from our own city park, less than a mile away from our school. As one citizen put it, I have lived in Frederick all my life, and as long as I can remember, one of my favorite things to do was to feed bread to ducks at Color Lake. One of our first tasks was to contact city and state officials to inform them of our project and to gather information. We made Se contactaron con las autoridades locales para contarles del proyecto y también para pedir permiso para sacar muestras del agua y hacer otro tipo de actividades. Por lo tanto, de la nada tenemos este grupo de niños de 12 años y se están contactando con las autoridades locales, consiguiendo mapas del lago y todo lo que tenía relación a la geografía del lago. several trips to workshops and meetings at City Hall when the duck problem was on the agenda. We made presentations, listened carefully, and answered questions. We conducted 3 separate duck counts at Baker Park. Putting our counts together, we arrived at an average of 765 ducks at the lake in an area that can safely accommodate 100 to 200 ducks. Lo que tuvieron que hacer fue mirar a las muestras de agua y el tipo de la alimentación que existía en esta para los patos y se contactaron con algunos expertos de la universidad y los expertos eran muy inteligentes los niños, pero debatían entre ellos, decían que podían haber 100 o 200. Los chicos saben cómo ser buenos políticos. More than 700 ducks are mallards and wood ducks. But Color Lake is also a home to mandarin, geese, and on occasion, seagulls. Since we felt education of the public was the key to a solution, we suggested to the city that informational signs be placed around the park. We obtained an enlarged drawing of Color Lake from the city planning and zoning department and plotted where to put our proposed signs. Red squares show these locations. En este caso, ellos consiguieron un mapa de la laguna, del plan urbano, y decidieron con este mapa, ven esos lugares en rojo, que es donde iban a poner los carteles, que van a ver en un poquito más adelante. Shannon Haley, a college senior and graphic arts major, visited our group and helped us with the design for our proposed signs. We had our red sign made into a rubber stamp to be used at various events. Here we are being interviewed by Miranda Buck, a senior at Frederick High School and writer for their school newspaper. Frederick High is located adjacent to Color Lake, and we are happy to see their interests. We kept in contact with the Department of Natural Resources and used the materials they sent. Lo que ella dijo fue que se contactaron con el Departamento de Recursos Naturales y les dieron bastante material acerca de la Lots preservación. of fun designing our own Mighty Duck Saver shirts. We decided to offer the Frederick community several opportunities to obtain information on our project by way of bread exchange days. Anyone bringing bread to the lake could exchange it for a baggie of cracked corn, which we had learned was more nutritious. We found out that the issue of to feed or not to feed was a hot topic with many points of view. These are some of the letters to the editor from our local newspaper. We had several front-page articles and pictures. There were op-ed pieces too. Voy a pausarlo aquí. Siempre me siento muy contento cuando estos proyectos reciben tanta publicidad, sobre todo en la prensa, porque muchas veces los padres piensan que los niños van a la escuela solo a aprender hechos y tomar, en el fondo, tomar pruebas. Cuando ven que estas son las actividades que suceden, muchos padres se me acercan y me dicen, ¿por qué mi hija o hijo no puede hacer estas mismas actividades? Por lo tanto, cada vez que haya un lindo proyecto, tratan de conseguirle la mayor publicidad posible, porque una de las cosas que quiero que sepan los profesores y los padres es que las escuelas son lugares para el desarrollo de talentos y no solamente para solo aprender hechos o datos concretos, sino que para desarrollar los talentos de los niños jóvenes. Passage by the city of an ordinance prohibiting feeding the ducks prompted this editorial. We learned that passing a law isn't always the answer either, because then the police have to enforce it. Lo que dicen que tuvieron una solución práctica
y que habría que hacer una ley al respecto, no era bueno porque entonces la policía tiene que venir a fiscalizar esto. Entonces prefieren que el público esté consciente de saber que hay algo que no debieran hacer, que es alimentar pan a los patos. We were asked by the city to design an informative brochure which could be handed out to the visitors at the lake during our bread exchange days. Okay, I'm going to pause again at this second. A little earlier you saw Un poquito that they antes made vieron que t-shirts habían and hecho they made poleras ceramic pins y que habían hecho in their chapitas. oven to bake these pins. Ellos hicieron las chapitas ellos mismos y otros niños estaban interesados en el diseño de un folleto informativo y otros querían hacer un video. Por lo tanto, una de las cosas típicas de un clúster de enriquecimiento es que no todos están haciendo las mismas cosas, todos tienen distintos roles. Mr. Sam Yee, News Post photographer, gathers information from us during our most recent bread exchange day. We were joined in this effort by several members of the Humane Society, by members of the Friends of Baker Park, by passers-by, and by the city officials, including the Director of Public Works and the Mayor of Frederick. During our bread exchange day, we noticed that as soon as the ducks see people approaching with a bag or bucket, they're conditioned to come quickly from all parts of the lake area. This leaves them vulnerable to being hit by cars. It also told us that they will eat whether hungry or not. In November 1995, the city gave final approval for our educational signs. We felt really proud seeing our work in print. Estos fueron los carteles que diseñaron, que los iban a poner alrededor de la laguna para que cuando la gente paseara supieran que podían canjear el pan por una bolsita de maíz, porque eso es lo que estaba causando problemas. Los patos estaban sufriendo, se estaban enfermando porque comían demasiado pan. And on Monday, November 27th, 1995, city workers posted our 6 signs around the lake in almost the exact areas we had proposed. They are all attached to existing lampposts, which saved money and also made them more vandal-proof. Now that most of our project is complete, we can look back on our many successes as real-world problem solvers. We are most proud of the fact that we took a situation of overpopulation and feeding and came up with a win-win solution. And now, if our citizens follow the directive on our sign, "Don't feed the ducks," we will hopefully have a more beautiful, healthful area for people and ducks to enjoy. As the rest of our sign states, the ducks don't understand the problem, but now you do. Ojalá que hubieran entendido, tuvieran el sentido de lo que hizo esta gente joven. Este es un lindo ejemplo de una visita a un clúster de enriquecimiento. Y ayer les mostré otro ejemplo de un clúster de enriquecimiento con niños que trataron de salvar el ejemplo de Waterloo Village. Y ahora volvemos a donde nos quedamos. ¿Cómo desarrollamos este tipo de talentos en los jóvenes? Cuando hablé ayer del concepto de ore, en Perú sacan mineral del suelo y minería de cobre. Oportunidades, recursos y apoyo, pero siempre en el área de interés de los niños. Eso es básicamente de qué se tratan los clústeres de enriquecimiento. ¿Qué son estos clústeres? Son grupos de estudiantes que comparten un interés común y se juntan durante horas especialmente dedicadas para poder trabajar en estos intereses. Esto dice prácticamente lo mismo. Producir un producto, exhibirlo, publicación, una presentación, concursos o competiciones, o para crear algún tipo de servicio a la comunidad basado en proyectos de acción, como vieron en el caso de los salvadores de patos. Son una marca de conocimiento que se enfoca en entregar recursos, guía y retroalimentación a los individuos y pequeños grupos basados en los intereses. El profesor sirve como una guía paralela en vez de alguien que prescribe información. Una de las cosas que hará a todos los profesores muy contentos es que no es necesario planificar las unidades de estudio. Solamente son un facilitador dentro del clúster. Los estudiantes te llaman
llaman cuando te necesitan. Y en el caso de los salvadores de pato fue que se juntaron con el alcalde de la ciudad. Le preguntaron al profesor, ¿cómo hacemos para pedir una hora con el alcalde? Le dijo, déjenme hacer un par de llamadas telefónicas. Entonces ese es su rol. No necesariamente enseñarle a los niños sobre los patos. Los clústeres son el equivalente académico de las actividades extracurriculares y el profesor sirve como un entrenador o un facilitador en vez de un instructor tradicional. Si ustedes empiezan a hacer esto y lo hacen bien, y yo vuelvo en un año y ustedes me pueden contar que es una de las partes más entretenidas de su semana. Es un tipo de enseñanza que es muy divertida. Algunas citas que a mí me gustan. Aquellas cosas que conocemos mejor son aquellas que no han sido directamente enseñadas. Piensen en todas esas cosas que esos niños aprendieron en el proceso de lo que hicieron. Incluso uno que es algo favorito, que había un argumento de quién iba a colgar los carteles en los postes. Y la gente que trabajaba en la escuela dijeron, no es parte de nuestro trabajo, no lo vamos a hacer. Y los trabajadores de la ciudad dijeron, nosotros lo haremos. Entonces imagínense mujeres jóvenes sentándose como nuestra gente de la empresa de electricidad, aseo y ornato, y la gente de limpieza diciendo, ahora, este es un proyecto muy importante para nuestra ciudad. Yo creo que podemos tratar de llegar a un acuerdo. Y así es cuando los trabajadores municipales dijeron, nosotros nos haremos cargo. Y los de la empresa de electricidad dijeron, pueden usar los postes de electricidad. Imaginen las lecciones para la vida que los chicos aprenden haciendo eso. En nuestras clases de enriquecimiento hemos recolectado bastante comentarios de los mismos profesores. Y tengo algunos acá, pero son muy importantes. Un profesor dijo, de pronto me acordé por qué yo había escogido ser profesor. Es algo que yo había olvidado y ni siquiera sabía que lo había olvidado. Y de pronto me acordé porque siempre pensé lo que me imaginé que la enseñanza sería. Esta es la primera vez en 13 años que siento que estoy haciendo mucho más que solo ser un administrador de un texto. Y esta es un poquito larga, pero es bien importante. Lo más importante que he observado durante mis visitas a los clases de enriquecimiento fue que cuando los estudiantes se les presentaba con un problema genuino en su área de interés, estaban muy motivados por el trabajo mismo y no por una preocupación por las notas o por la aprobación de los profesores o por premios externos, como generalmente sucede en el colegio. Este director está hablando de cómo los niños estaban motivados para participar en clases de enriquecimiento. Y tengo, por supuesto, muchos otros comentarios, pero no voy a tomar tanto tiempo para repasarlos todos. Pero comentarios desde los estudiantes. Un chico de octavo básico es el editor de deportes del periódico del colegio y él dice, fue la primera clase que fue para mí una favorita. Aquí hay algo más que hicimos dentro del clúster. Les preguntamos a los profesores qué tipo de habilidades institucionales estaban usando, cómo acercaban a los niños a los conceptos, la metodología y la investigación. Y la que más me impresionó era que 6 meses después del proyecto de investigación terminó, volvimos a la escuela y les preguntamos a los profesores si estaban usando cualquiera de las estrategias que habían utilizado en los clases de enriquecimiento en el currículum regular. Y tuvimos una respuesta muy favorable. El 43% de los profesores dijeron que habían integrado el contenido de los clases al currículum regular. Y otros dijeron que también estaban usando muchos de los métodos de enseñanza. Yo entrevisté a algunos de estos profesores y les pregunté por qué los estaban usando en la clase y ellos dijeron, porque les caigo mejor a los niños cuando enseño de esta forma. Por lo tanto, hay bastante... Volvamos al tema de los clústeres y hay una temática dentro de los clústeres que es cada estudiante es especial si es que creamos las condiciones que hacen ese estudiante un especialista en un grupo especializado. Les voy a contar una historia
que me la contó una mamá una vez que se puso a llorar. Ella realmente tenía lágrimas en los ojos. Tenía un hijo que tenía un retardo mental bastante bajo, coeficiente intelectual. Lo incluimos en un clúster que se trataba de crear productos audiovisuales. Y el tipo de cámara que usaban los niños tenía una distancia óptima entre el lente de la cámara y el objeto que estaban tratando de capturar. Y eso tenía que ser medido. Por lo tanto, este niño se convirtió en el medidor. Todos los días cuando estaban haciendo el rodaje, estaba todo instalado y él venía con su cinta de medir y medía y miraba al director y le decía con un dedo que la distancia estaba correcta. Él se sentía tan importante, tan valorado por esa pequeña tarea que él tenía, que cuando la madre me lo mencionó, que era lo mejor que jamás le había pasado a su hijo, ella de hecho se puso a llorar. Entonces piensen en eso, hay algo especial en todos, incluso un estudiante que tenga muy pocas habilidades o retardos. Siempre podemos encontrar algo. Recuerden las 3 E's de ayer, ¿se acuerdan? Entretenimiento, compromiso y entusiasmo para aprender. Entonces hagan algo que sea disfrutable para una persona joven y pueden cambiar su día. La regla de oro de los clusters es todas las actividades están dirigidas hacia la producción de un producto o un servicio. En otras palabras, no van a ir a aprender nada excepto lo que aprendan mientras producen un producto o el servicio. Esa es la diferencia, como bien dijo Marcos, entre esto y un currículum regular. El segundo es, estudiantes y profesores seleccionan el clúster en el que van a participar. Todos los estudiantes y todos los profesores están involucrados. Y una de las cosas que hemos hecho, y van a recibir una copia de esto en español, es una evaluación de los intereses del profesor. Básicamente, si no saben qué es lo que les interesa o qué les gustaría enseñar, si llenan esta evaluación, pueden darse cuenta que no me acordaba, pero cuando estaba en la universidad yo era miembro del club que hacía el libro de final de año, o trabajaba en el periódico estudiantil, o era voluntario para trabajar en las cocinas públicas. Es importante que ustedes busquen de entre ustedes mismos qué es lo que les gustaría enseñar. Si yo estuviera haciendo un clúster, yo claramente haría un clúster para hacer pan, porque eso es lo que a mí me gusta. ¿Vieron mi certificado? Los estudiantes son grupos, se agrupan según intereses. Uno de los aspectos es que yo no puedo enseñar cómo hacer pan a los de cuarto, quinto y sexto básico, y les puedo enseñar a todos al mismo tiempo. Cuando el interés es común, la edad es algo que se convierte en algo imperceptible. Incluso en las prisiones no juntan a la gente según edad. El único lugar donde se juntan según edad es en la escuela. ¿Qué sabes sobre el niño o niña que se sienta al lado tuyo? Y la respuesta es, los padres lo hicieron más o menos al mismo tiempo. Pero miren alrededor, miren a su alrededor, tenemos gente de todas las edades, pero todos trabajamos juntos en el sistema escolar o donde quiera que trabajemos. Esto es muy difícil para la mayoría de los profesores. Socializamos a los profesores o la deformación profesional, que piensan que no pueden pararse frente a una clase a menos que tengan una lección planeada con mucho detalle. Y eso es exactamente lo contrario de lo que significa enseñar en un clúster. Alguien una vez me preguntó, ¿qué es un clúster perfecto? Es todo lo contrario de lo que hacemos en el aula normal. El punto número 5 es los métodos auténticos que usan los profesionales y los investigadores para conseguir un producto o el desarrollo de un servicio. Los que estaban acá ayer, hablé bastante sobre los libros de cómo hacer. Les voy a mostrar algunos más para aquellos que son nuevos. Pero los libros de cómo hacer le dan a los niños las técnicas para investigar un tema. Y por eso me gustan tanto. El número 6, que es muy importante, es la división de los roles que se usan para garantizar que todos los estudiantes no están haciendo lo mismo. Vieron en el ejemplo de los patos que algunos hicieron el trabajo investigativo, algunos hicieron las muestras, otros hicieron los trabajos de arte, otros hicieron el lobby político y otros
hicieron el diseño gráfico para los panfletos, algunos hicieron los afiches, otros pidieron las estampillas. Si todos están haciendo lo mismo, no es un clúster de enriquecimiento. Tiempos especiales que se han dedicado para el clúster. Esto es difícil, pero si creen que hay valor en el desarrollo de darles a los niños la posibilidad del pensamiento amplio, entonces tienen que hacer tiempo en sus colegios para incluirlo en el horario normal. Y la regla de plata para los clústeres de enriquecimiento es que las reglas de las instituciones regulares quedan suspendidas. O sea, los niños muchas veces ni siquiera están trabajando dentro de la sala de clases, sino que lo hacen en terreno, como en el caso de los patos. Estaban tomando fotos, entrevistando gente, tomando muestras. Y también incluso si bien las clases son parte del horario y se les da un periodo de tiempo, si el clúster está funcionando bien, están consiguiendo o saliendo proyectos más grandes e importantes, no paren, no se fijen en los plazos. Nosotros siempre estamos marcados por los plazos y según las unidades de estudio y siempre terminamos y seguimos con el otro. En este caso, si hay niños que están haciendo cine y están haciendo un trabajo creativo y quieren hacer más o algo más grande, déjenlos seguir. Algunos puede que se salgan del grupo y otros puede que se unan, pero mantengan el clúster andando. Hemos tenido algunos que incluso duran 2 años. 6 preguntas clave para el clúster. ¿Qué hacen los profesionales en esta área? Hacen, no lo que aprenden, pero ¿qué hacen? Y aquí es donde los libros de cómo hacer son un muy buen recurso para el tipo 1 cuando uno tiene un charlista o un tallerista. Recientemente estuve en un clúster que se ha replicado muchas veces. Mi universidad es una de las 2 universidades en Estados Unidos que tiene un programa de magíster para gente que hace marionetas. Tenemos muchos de ellos alrededor de la ciudad. Y cuando estaba de visita en una de las escuelas, que es una de las escuelas a las que asistió mi hija, y cada año ella viene y dona algunas horas como voluntaria para hacer marioneta. Y la profesora está ahí mismo y los profesores aprenden al respecto también. La 2, ¿qué productos crean o qué servicios son los que ofrecen? Las marionetas en general no solamente se hacen las marionetas, pero también escriben historias y tienen shows de títeres o de marionetas y también diseñan el vestuario para las marionetas. Entonces, si un niño no está interesado en hacer las marionetas, a lo mejor les gustaría componer la música. La tercera, ¿qué métodos se usan para llevar a cabo su trabajo? También nuevamente los libros de cómo hacer son muy importantes. Y esto es algo que voy a contarles después, que tiene que ver con los instrumentos para recopilar información. La 4, ¿qué recursos y materiales se necesitan para producir servicios o productos de alta calidad? Puede que necesiten instrumentos para recopilar data o necesiten instrumentos quizás para copiar material. Aquí es donde nosotros, el profesor, cuando hablábamos del rol de ser un administrador, aquí es donde estamos ayudando a los niños a buscar recursos, a hacer contactos. Por ejemplo, en el caso de cómo se consigue una visita con el alcalde, conseguimos una mamá que lleve a los niños de cuando tienen que ir. Eso es una ayuda administrativa. Todas estas son habilidades que ustedes ya tienen. ¿Cómo, con quién y dónde comunican los resultados de su trabajo? Recuerden que la persona que está orientada hacia la acción es para la idea que tenga un impacto en el público, como por ejemplo en el caso que hicieron una publicación en los diarios, va a ser una exhibición o una presentación en PowerPoint o se le va a presentar al Consejo Municipal. Y luego la número 6. ¿Qué pasos tenemos que tomar para tener un impacto en el público? En este caso, cuando miramos en el caso de los profesores para saber dónde pueden los estudiantes exhibir su trabajo, por ejemplo, en la ciudad de donde yo salgo, de Hartford, Connecticut, tienen pasillos muy largos en el aeropuerto.
Algunos profesores de la ciudad de Hartford hablaron con la administración del aeropuerto para poder tener el trabajo de arte de los niños en los pasillos. Y esos niños se sentían increíblemente orgullosos. No solamente su trabajo de arte era bonito, pero es un trabajo que está siendo exhibido para que lo vea el público. Una de las cosas que me gusta tener son clústeres que ustedes inventan, pero me gusta que cubran por lo menos las áreas básicas de conocimiento. Voy a retroceder. Quería otra diapositiva. Queremos entonces tener todas las áreas del conocimiento. Aquí hay algunas ideas de distintas escuelas que yo he recolectado. Les muestro más adelante descripciones de los clústeres. Pero una de las que me gusta hablar es la última, que es un análisis de literatura para niños. Este es un grupo de niños que les gusta mucho leer. Ese era el área de interés y lo que les gustaba hacer. Hablaron con la bibliotecaria del colegio para que todos los libros que entraban al colegio, todos los libros nuevos, primero se los dieran a ellos. Ficción y no ficción. Y ellos hacían análisis o críticas 4 veces al año, publicaban sus críticas de estos libros para niños. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer los domingos es leer el New York Times, que tienen siempre una crítica de libros. Y yo leo la crítica porque eso determina qué libros puede ser que compre. Por lo tanto, ¿quién mejor para juzgar los libros que les gustaría leer a los niños que otros niños? Por lo tanto, creo que eso fue una idea muy creativa. Esta diapositiva pretendía mostrarla después, pero la voy a mostrar ahora. Cuando nos separamos en grupos, hoy día los voy a hacer trabajar, así que voy a poner esto. Yo ya he trabajado y ustedes han estado sentados, así que los voy a hacer trabajar. Pero quiero que se mezclen, que se junten en uno de estos grupos y después nos vamos a dividir para que podamos trabajar en grupo. Mantengan estas en... Aquí hay otros clústeres en ciencias físicas y las ciencias de la vida, como por ejemplo la Sociedad para Rescatar los Delfines, la Agencia de Protección Medioambiental, algo que hicieron los niños para hacer algo que tuviera un impacto medioambiental y efectivo. Y muchas de las artes es algo que es para siempre, teatro, fotografía, producción de video, bailes nativos, como todas grandes ideas para los clústeres, ciencias sociales. La Sociedad Geográfica, este era un grupo en la ciudad de Torrington, Connecticut, que estudiaba aspectos relacionados a la geografía de su región, porque estaban muy cerca de una falla geológica y por lo tanto había muchos temblores. Ellos decidieron que necesitaban estudiarlo. Y la Asociación de Cartógrafos para los niños que tenían habilidades matemáticas. Hay una en particular que me gusta y de aquí yo saco muy buenas ideas. La tercera, que dice el grupo de apoyo para matemáticas mujeres. Y les quiero contar acerca de este clúster. Varios años atrás, el presidente de la Universidad de Harvard, una de las universidades más famosas de Estados Unidos, hizo una charla y donde dijo públicamente que las mujeres no eran biológicamente tan adeptas a las matemáticas como los hombres. Ese artículo, lo que él dijo, finalmente le costó el trabajo haberlo dicho. Tenemos una mujer que era matemática, vino a hacer una charla a uno de los clústeres y estaba en un gimnasio lleno de niños y ella dijo, en el fondo hizo pedazos esa exclamación y dijo que era muy mal construido, era un proyecto que estaba muy mal investigado y que no tenía buenas estadísticas. Después siempre decantamos del tipo 1.
Después, un grupo de niñas que eran... Otra de las cosas que ella dijo fue, la investigación demuestra que las mujeres aprenden matemáticas mucho mejor de otras mujeres. Por lo tanto, ellas dijeron, nosotros queremos hacer algo al respecto. Y hablaron con el director de la escuela para que les diera una oficina dentro de la escuela, una salita chica, y ahí tenían un horario donde durante el día estas mujeres jóvenes que eran muy buenas con las matemáticas iban a estar en esa sala y un profesor podía enviar cualquier niño o los niños podían ir voluntariamente para trabajar con ella, para mejorar sus habilidades matemáticas. Fue muy popular. Y yo, como les digo, mis mejores ideas vienen de las escuelas y de los profesores a quienes entreno. Muchas cosas dentro de la informática, diseño de software, la codificación hoy en día es muy popular. También tenemos incluso clases de educación física. Alguna fue una investigación de juegos experimentales que fue hecho por un profesor de educación física que le preguntó a los niños que inventaran ideas para nuevos juegos, para que pudieran jugar bajo techo. Y así los niños tenían, por ejemplo, limitaciones físicas, también pudieran jugar. Economía del hogar, economía industrial, también son áreas donde hemos desarrollado clústeres. Ahí ven algunos de los títulos. El grupo de diseño creativo de muebles. Hay un grupo de niños en el estado de Ohio, diseñaron una silla que tenía un diseño muy artístico, pero eventualmente una fábrica de muebles compró los derechos para producirla en serie. Es una silla muy moderna, que tiene curvas plásticas. Otra de las cosas con las que tienen que estar seguros de hacer, si bien esta es una palabra que yo inventé, que es academizar nuestros clústeres. No queremos un clúster que sean solamente artes y manualidades. Los niños pueden estar haciendo galletas y convertirlo en un negocio, experimentar con distintas recetas y estructuras de costo, estrategias de marketing como pague 2, lleve 3. Entonces, fíjense en lo que pasa también en el mundo real de lo que significa hacer galletas o brownies, para que practiquen las mismas ideas que tienen los profesionales. Vamos a ver si la próxima se puede. Aquí hay un ejemplo. Este es un clúster, el quilting o el taller de bordado. La persona que estaba de facilitador dentro del clúster dibujó este tipo de diagrama. Todas las distintas formas en que uno puede estudiar bordado. Buscó todo este tipo de libros y de libros en cómo hacer bordados. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en Estados Unidos, y quizás lo mismo en Chile, es que los bordados de muchas formas son historiadores. Porque en una escuela hicieron un bordado y cada uno de los cuadraditos dentro del bordado tenía que ver con la historia de esa ciudad. Otros niños hicieron o distintos bloques que tenían que ver con alguien de su familia, que para como un árbol genealógico. Aquí está el edificio municipal, acá el Airborne, son los paracaidistas. El padre de los paracaidistas nació en esta ciudad, por lo tanto hicieron un bordado acerca de él. Este fue el primer aeropuerto, la primera torre de aeropuerto en la ciudad. Ya no existe, pero tenían fotos y por lo tanto le dedicaron uno de los bordados. Por lo tanto, contaron toda la historia del pueblo y muchas veces tiene que ver también con la geometría. Ayer hablé un poco acerca de esto, pero ustedes ya tienen estas habilidades. Si alguna vez han sido directores de algún club deportivo o actividades extracurriculares donde ven aquí muchos ejemplos en pantalla, ahí uno tiene un rol distinto. Yo siempre hago 3 preguntas. ¿Quién vino? Y la respuesta siempre es los niños que tenían interés.
Esos son los que quisieron venir a mi clúster de panadero, al de mi amigo que enseñaba poesía. Yo ya lo paso bien, los niños quieren estar ahí. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que hicieron? No lo que aprendieron, pero qué hicieron durante las horas de clúster. ¿Produjeron algo? Yo los hice hacer algunos panes bien interesantes y ellos experimentaron con distintas recetas. La otra pregunta es, ¿cuál era tu rol? Y aquí yo he recolectado a través de los años muchas de las cosas. Contador, consejero, asesor, scout de talento, hay que ser mediador cuando los niños se ponen en disputa, taxista, el padre que llevó a los niños de un lugar a otro para hacer la entrevista al alcalde. Él dijo, yo fui el taxista en mi evaluación. Todas estas cosas son lo que yo describo como los roles de los profesores, como entrenadores o un guía paralelo. Muy distinto a ser un instructor que simplemente está dando información. Recursos para la investigación de la pedagogía. Voy a ir muy rápido porque algunas de estas las vimos ayer, pero hay cientos de libros de cómo hacer que lo hemos usado a través de los años. Cómo escribir un poema, cómo publicar, los elementos en el contar historias, historia oral, la historia de mi patio. Hay niños que han estudiado eso en relación a la historia de sus familias. Y hay cientos y cientos. Ya vieron el libro de bordados, diseño de moda. Todas estas cosas le enseñan a los niños los conceptos básicos y los principios básicos, como también dándoles las habilidades que necesitan, como por ejemplo para dibujar cómics, investigación de la escena del crimen. Lo otro que le enseñamos a los niños en el proceso de estar en un clúster de enriquecimiento son cosas que tienen que ver con el proceso investigativo. No nos sentamos y no se los enseñamos como una lección, sino que les damos consejos en el proyecto que ya están trabajando. Y les quiero dar un ejemplo de esto, de cómo les enseñamos las variables independientes y variables dependientes. En este estudio en particular, utilizamos un instrumento. Este es un medidor de gérmenes o de bacteria. Es algo que pones un polvo en tu mano y luego ves el medidor y te dice cuántos gérmenes tienes en la mano, cuántas bacterias tenemos en las manos. Este es un medidor que cuesta $40. Les enseñamos a los niños cómo usarlo y les dijimos, ok, ahora que saben cómo usarlo, y piensen esto como un tipo 2 de investigación, ahora que saben cómo usarlo, ¿qué podrían investigar acerca de esto? Y entonces ellos tuvieron la idea de que querían ver qué pasaba con gérmenes en las cosas que generalmente uno toca en el patio de la escuela. Lo primero que tuvieron que hacer fue lavarse las manos. Pero todas las manos tenían que limpiarse de la misma forma. Esa es la variable independiente en la investigación. Entonces todos tenían la misma cantidad de agua, 1 litro. También tenían el agua a la misma temperatura. Entonces lo tuvieron que medir con un termómetro para que todos tuvieran un agua a la misma temperatura. También tenían que tener la misma cantidad del mismo tipo de jabón. Por lo tanto, 3 gotas de jabón. No es ciencia perfecta, pero suficiente. 3 gotas de jabón. Ahora, ¿alguna vez le dicen a sus hijos que se laven las manos? Uno se demora 30 segundos, el otro se demora 10. Tuvimos que especificar la cantidad de tiempo que iba a durar el lavado de manos y cuántas veces se lavaban las manos y ahora todos tenían las manos exactamente igual. Aquí ya estamos enseñándole la investigación. En la investigación eso es una variable independiente. Ahora ellos fueron al patio y empezaron a tocar distintas cosas. En los juegos
los refalines, la silla del columpio, y luego usaron el medidor para ver si había gérmenes en esas cosas. Entonces podemos hacer toda una lección en investigación, pero esto es mucho más efectivo cuando se le enseña a los niños en conexión con el proyecto en cuestión que están haciendo. Hemos usado estos también muchísimo, que es algo que es para contar pasos. Ahora todo el mundo los tiene. Pero estos eran niños que estaban estudiando ejercicio y lo que hicimos fue, les tomamos la presión sanguínea antes de que hicieran ejercicio, luego ejercitaban por un número de minutos y comparábamos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y luego les tomábamos la presión sanguínea de nuevo. Y aquí están entonces en el patio y están caminando y después les medían la presión sanguínea para determinar cuánto ejercicio habían hecho, si habían hecho más ejercicio más y si la presión subía o no. Y un medidor de presión es algo fácil de conseguir, no son caros. Otro instrumento que les enseñamos a usar es un medidor de sonido o de decibeles. Este es un instrumento que cuando yo termine con esta presentación la voy a poner hacia la gente y voy a ver qué tan fuerte aplauden. Pero yo podría hacerlo si tuviera esto conmigo, no lo ando trayendo. Les enseñamos a los niños cómo utilizar este instrumento, tipo 2, y les dijimos ahora que ya saben cómo usarlo, ¿alguno puede darme una idea para un estudio que les gustaría hacer? Y esto se convirtió en un taller, en un grupo de enriquecimiento. Uno de los grupos decidió investigar la cantidad de ruido que había en la cafetería de la escuela. Iban a la escuela a la misma hora todos los días y utilizaban esto para ver cuántos decibeles se percibían en ese momento. Hicieron un experimento interesante que es, le preguntaron al director que entrara por la puerta trasera y caminara por el pasillo y luego se fuera, y los decibeles bajaron considerablemente. Otra cosa que hicieron fue tocar distintos tipos de música en la cafetería a distintos niveles de volumen para ver qué música hacía que la cafetería estuviera con menos ruido, y la conclusión fue de que la música fácil de escuchar en un sonido suave y la cafetería se convertía en un lugar mucho menos ruidoso. Recuerden mi descripción del tipo 3, la persona sintiendo, pensando y haciendo tal como lo haría un profesional, incluso si a un nivel menor. Estos son niños que están usando medidores para medir el pH, la alcalinidad en la tierra. Hicimos cosas también esto para medir el tamaño de los pies, para ver si había una relación entre la altura, el peso y el tamaño del pie. Y este es una foto de mi laboratorio de instrumentos. En cada una de estas cajas están Aquí ven que están los instrumentos para medir decibeles y después hay otras actividades que los profesores también pueden utilizar. Eventualmente esto lo hicimos parte de un libro. No es que quiera venderles libros, pero estos son los instrumentos que están en mi laboratorio y ustedes ya vieron el niño, por ejemplo, que usaba la cinta de medir. Es un instrumento. Estoy seguro que la gente que diseñó esta sala tuvieron que pensar cuántos centímetros tenían que poner de una fila de asientos a la otra, y hay probablemente una ciencia detrás de eso. Por lo tanto, una cinta de medir es un instrumento. Este es el libro, se llama Pensar Data, involucrar a los niños en la investigación en terreno, en la realidad, con distintos instrumentos. Hablamos de las clases de enriquecimiento y los libros de cómo hacer, y este es otro tipo de habilidades que también es muy útil. Ahora vamos a un tema que menos me gusta, que es agendar o hacer horario. Yo no les puedo decir cuál es el mejor horario. Esto varía grande de un colegio a otro. Pero, por ejemplo, hay una escuela que lo varía todas las semanas. Los lunes lo hacen a la primera hora de la mañana, en la segunda semana lo hacen más tarde, en los miércoles más tarde aún, y así toda la semana. Entonces los niños no siempre pierden la misma clase. Cuando lo hicimos esto como proyecto de investigación, la mayoría de los directores nos dieron los viernes en la tarde, porque pensaban que nada pasa en las escuelas los viernes en la tarde. Los niños ya están listos para el fin de semana.
El próximo horario lo construyeron el mismo día todos los miércoles en la mañana. En otras escuelas hacen un horario rotativo. Aquí hay un horario de 8 semanas, por lo tanto el clúster empieza el lunes, la próxima semana está aquí, la próxima semana acá. Ustedes van a tener que experimentar con esto. Pero la historia que les conté ayer, Marcos me tiene trabajando tan duro que ahora ya no me acuerdo qué dije y no dije. Pero hay una escuela en Alabama que está ubicada en un área donde crían, es un criadero de pollos y por lo tanto hay plantas donde empacan y para venderlo a través de los supermercados en los Estados Unidos. Tienen una población de inmigrantes mexicanos muy grande que trabajan ahí en los criaderos y en la planta procesadora. Por algún motivo u otro, la mayoría de estos niños tienen un hábito de llegar al colegio tarde. Nunca llegan a la hora. Lo que hicieron entonces fue que cambiaron los clases de enriquecimiento para el primer periodo todos los días. Era la hora de poder para incentivar a los estudiantes a que persigan sus pasiones. Y hay una pequeña descripción que dice, como resultado de esto, los atrasos disminuyeron bastante. ¿Por qué? Recuerden las 3E, algo que los niños disfrutan, algo que quieren hacer. Entonces tienen que jugar con el horario, buscar aquello que valoran, pensar de forma amplia. Si ustedes valoran, van a encontrar tiempo para hacerlo. Hablen con los directores de su escuela, júntense como profesores. Aquí hay algunos ejemplos de descripciones de clases de enriquecimiento. Y de hecho, uno de mis metas hoy día sería que pudieran identificar individual o en grupo los intereses comunes. Quizás podrían identificar un clúster que les gustaría a ustedes facilitar. Y me gustaría que lo pensaran una descripción para él. Yo no sé cómo eso sucede, no le pido a la gente que lo haga, pero parece que mucha gente empieza sus descripciones con una pregunta. Yo dije, bueno, es una buena idea. Entonces aquí tenemos el taller de los poetas. ¿Qué es ser un poeta? Explorar la poesía de algunos de los poetas más grandes. Ahora nos cambiamos del input a la productividad. Escribir, ilustrar, exhibir o interpretar el trabajo de otros. Identificar posibilidades de salidas para nuestro trabajo. Y la convención para inventores. Eres un pensador inventivo. ¿Te gustaría hacerlo? Ven a mi clúster para identificar problemas, identificar la mayor cantidad de soluciones y diseños para resolver este problema. Crea tu invención individualmente o con algún compañero bajo el guía del nombre del profesor. Después pueden compartir su producto final en la Feria de los Inventores Jóvenes. Creo que ayer les mencioné que en Connecticut ahora es una iniciativa que se convirtió en nacional, pero partió ahí que sucede en mayo, que es una feria para los inventores. Lo hacemos dentro del campus y es un día maravilloso. Algunos son más elegantes. Aquí hay uno que tuvo gráficas. ¿Te gustaría ser un detective de los basureros para descubrir nuevas formas de reciclar nuestra basura? ¿Te gustaría ver a los gusanos trabajando para compostear lo que sobra del almuerzo? Júntate con nosotros los recicladores y conviértete en un artista de alguien que recicla la basura. Esto tuvo tanto éxito que la escuela consiguió un subsidio de una fundación para construir una compostera industrial afuera en el patio del colegio. Los detectives, investigadores de la escena del crimen. ¿Te gustaría ser un detective, investigar crímenes? ¿Alguna vez te has preguntado qué requiere para resolver un crimen? Este también fue bastante popular. Aquí hay uno que se llama ABC Click. El alfabeto se puede encontrar alrededor de nosotros. ¿Te gusta sacar fotos? ¿Tienes ojo de águila? Súmate a nuestro clúster y usa la tecnología para sacar fotos de letras que se encuentran en la naturaleza o en la arquitectura. Miren en esta sala, encontramos letras que serían apropiadas para este clúster.
juegos de video hechos de cajas vacías. ¿Te gusta ir a las salas de juego? Júntate con nosotros y aprende a hacer. Kelly Lane es el nombre del colegio. Júntate en el clúster del taller de cajas vacías. Cocinando con libros, qué libros de cocina, cómo usar cinta de embalaje. Los superagentes de viaje, ¿te gusta ir a lugares interesantes? ¿Te gusta explorar algunos destinos populares en el mundo? Entonces júntate a nuestro clúster y conviértete en un agente de viajes amateur y planea los viajes perfectos para ver todos estos maravillosos lugares. Cada niño escogía una ciudad que le gustaría visitar. Y también se contactaron con las embajadas, se consiguieron folletos promocionales, sacaron fotos y también bajaron fotos online y cada niño hizo un pasaporte que se necesitaba para viajar a ese país en particular. También tuvo mucho éxito. Puede que tenga un video que si logro encontrarlo se los voy a mostrar. Yoga, otro que también es exitoso. Este me gusta. Páguenlo por anticipado. ¿Creen que pueden hacer algo para hacer el lugar un mejor lugar? Incluso si es una pequeña parte del mundo, solo si es por un breve periodo de tiempo. Les gustaría ayudar a otros. Entonces paguen por adelantado para ti. Vamos a inventar un plan para hacer del mundo un lugar mejor y ponerlo en acción. Una de las cosas que verán es que en ninguno de estos clusters menciono la palabra aprender. Yo les prohíbo que escriban la palabra aprender en su descripción. Yo lo que quiero es saber qué van a estar haciendo. Si ponen a aprender, los chicos van a pensar que este es el mismo lobo en piel de oveja. Siempre hablen de lo que van a hacer en el clúster y no de lo que van a aprender. Los niños aprenden haciendo. Traté de resumir esto en lo que yo llamo las tres mágicas, las tres cosas que necesitan recordar cuando trabajen en sus clústeres. Esto es lo más interesante. Cuando se suman a sus clústeres, los estudiantes ya expresaron un interés general en esa área. Es bueno tener niños que van a estar interesados en lo que ustedes quieren enseñar. Ahora tienen que enfocar ese interés en producir algo que los haga profesionales juniors trabajando tal como los profesionales. La 1, empiecen con 3 tipo 1 que muestra lo que los profesionales harían en un área particular de estudios. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden invitar a un profesor o un banquero o un panadero y que les diga a los niños esto es lo que nosotros hacemos. O pueden bajar información online. Hay tantos videos y DVDs online de cómo hacer y el trabajo en distintas áreas. Lo segundo, consigan por lo menos 3 libros de cómo hacer que están relacionados a esto y muéstrenle a los profesores y a los estudiantes cómo un profesional en esa área lo haría. Lo tercero, debatan, piensen por lo menos 3 formatos que el producto final podría tener. Va a ser un producto escrito, va a ser un modelo o la construcción de un modelo de una casa. Hoy en día los niños están haciendo muchas cosas con impresoras 3D. Va a ser una presentación, va a ser una acción social, como los que salvaron a los patos. Exploren, no digan esto va a ser, digan busquemos distintas formas de comunicarnos para ver qué es lo que quiere el público. ¿Quién es el público? ¿Son adultos? ¿Son niños? ¿Es solo la gente que le gusta la poesía? ¿Gente que solo le gusta la fotografía? Ahí es cuando ellos empiezan a pensar como un profesional. Y esta es la más difícil. Después de las primeras reuniones de los clústeres, los profesores nunca debieran hablar más de un tercio del tiempo dentro del clúster. El rol es ser el guía paralelo. Ellos te llaman cuando ellos te necesitan, cuando necesitan ayuda, cuando necesitan que contestes una pregunta o algún recurso. Y esto es lo más importante, que los niños hagan el trabajo.
Esto es lo que me gustaría que hagan y les voy a dar las instrucciones y después del coffee break nos podemos dividir en grupos para hacerlo. Esta es la tarea. Exploren varios temas. Los voy a determinar en grupos en un ratito más. Exploren áreas de estudio en los cuales ustedes ya tienen un interés. Piensen en varios títulos creativos para este clúster. Piensen en formas creativas para motivar a los estudiantes en este tema. Por ejemplo, si traen a un cineasta o alguien que comenzó con un negocio que fue muy exitoso o alguien que analiza muestras de tierra o la calidad del aire, traigan posibles productos y materiales para ello. Y esta es la parte que quiero destacar. Escriban una descripción intrigante como publicitaria para su clúster. Ustedes van a escribir la descripción y yo voy a escribir una. Yo quiero que los niños vengan a mi clúster y no al de ustedes. Por lo tanto, voy a competir, voy a tratar de hacerlo lo más intrigante y lo más entretenida posible. Y de pronto ustedes mismos están haciendo pensamiento creativo tal como querríamos que los niños lo hagan. ¿Ya? 5 minutos. Última. Cuando volvamos, quiero que busquen a otra persona o un grupo de personas en esta sala. Háganlo durante el break de café. ¿En cuál de estas áreas generales tendrían eso en común con alguien más? Por ejemplo, vean que encuentran a alguien que le guste la informática o la tecnología. Después del break, busquen un lugar en la sala. Generalmente hago esto en una sala que tiene mesas de trabajo, pero no tenemos mesas. Pero busquen un lugar en la sala donde se pueden sentar acá en las escalas si quieren, donde todos se puedan sentar juntos y hablen un poco de cómo sería el clúster que les gustaría hacer. Tengan un título para el clúster, cómo se va a llamar, y háganlo intrigante, interesante. Y lo segundo, escriban 2 o 3 frases que haría que los niños quisieran ser parte de ese clúster. Recuerden, esto era un taller. Ahora ustedes van a trabajar y yo voy a descansar. Y después, si quieren compartir lo que hicieron con el grupo, les voy a dar la opción también. Les voy a pasar el micrófono a los grupos o pueden venir acá y explicar. ¿Les parece bien? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la mano. Tienen que estar de acuerdo. Vinieron a aprender algo, no solamente para sentarse a escuchar. Yo quiero que ustedes hagan lo que van a tener que hacer, lo que le van a pedir a los niños que hagan. Y si ustedes no pueden hacerlo o no quieren hacerlo, no van a lograr que los niños lo hagan. Es así de simple. Solo los profesores creativos producen creatividad en los niños. Así que esta es su oportunidad para ser muy creativos. Y ahora tomémonos un breve descanso, estiren las piernas y cuando volvamos, vuelvan por lo menos con 1 o 2 o 3 personas o por sí solos si quieren. En alguna de estas áreas voy a dejarlo ahí para que tengan las áreas y empiecen a conversar. No solo con la gente con la que vinieron, relaciónense con gente de otras escuelas porque de ahí vienen las mejores ideas. Y ahora voy a parar. Muchas gracias.